Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Romanos 8, 28 al 30. Y el tema se titula El propósito eterno de Dios. Van a ser 3 enseñanzas. Vamos a cubrir del 28 al 30, pero hoy será la primera parte solamente y vamos a explicar el versículo 28. Dice así entonces la palabra del Señor, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como dije recién, nos vamos a enfocar solamente el día de hoy en el versículo 28. Creo, sin temor a equivocarme, que si hacemos una lista de versos que la gente sabe de memoria, probablemente mencione Juan 3:16, probablemente mencione Génesis 1:1, y dentro de esa nómina o esa lista de versículos, lo más probable es que aparezca Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has escuchado este tipo de frases? No hay mal que por bien no venga. Es decir, si estás pasando algo malo, es porque vendrá un bien para ti. Pongo algunos ejemplos prácticos. Si a alguien se le quemó la casa, llega alguien y le dice, no te preocupes, todo ayuda a bien. El Señor te va a dar otra casa, una casa más grande, te va a dar una casa mejor. Aparece otra persona, chocó un vehículo, el vehículo quedó totalmente destruido, llega alguien y le dice, bueno, no te preocupes, todo ayuda bien. Confía que Dios te va a dar otro vehículo o te va a dar un vehículo mejor y más nuevo. Si estás pasando alguna dificultad, podría decirte otro, es porque Dios tiene una promoción para ti, porque todo ayuda bien. Si esto es como se interpreta Romanos 8:28, no tenemos nada distinto a los incrédulos. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas que vamos a comprender es que este pasaje va más allá de aquello y no tiene que ver con aquello, tiene que ver con un nivel superior a todo lo que acabo de expresar y que desgraciadamente se ha malinterpretado. Toda esta porción bíblica y específicamente hoy el versículo 28 es un pasaje muy, muy enriquecedor, deleitoso y esperanzador. Porque no olvidemos que después que el apóstol Pablo introduce en los primeros versículos del capítulo 8 la aflicción, la debilidad, los gemidos del creyente, de la creación, indudablemente Pablo transmite, a pesar de todas esas cosas, transmite esperanza, transmite consuelo a través de estas verdades y específicamente, como digo, en estos 3 versículos que vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy. Bueno, hay 4 frases que quiero explicar en este versículo. Vamos a analizar de la mejor y más claramente posible, que son las siguientes. En primer lugar, vamos a analizar la expresión y sabemos. Número 2, vamos a analizar la expresión a los que aman a Dios. En tercer lugar, todas las cosas les ayudan a bien. Y por último, o en cuarto lugar, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo inicia entonces el verso 28? Y sabemos qué, dice Pablo. En el griego se puede leer, pero sabemos. Y el verbo sabemos aquí
oída en el griego significa entender, estar conscientes o informados de un hecho. Se trata de un conocimiento no solo intelectual, sino experimental. Podríamos decir, es una certeza inamovible. Curiosamente, en el verso 26, pongan allí su mirada, por favor, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y eso es interesante. ¿Por qué? Alguien podría preguntar, bueno, en el versículo 28 Pablo dice, pero sabemos, o y sabemos, como dice la Reina Valera. Pero anteriormente Pablo había dicho que pedir como conviene, no lo sabemos. Es decir, ante todo el padecimiento que Pablo ha venido hablando, ante el gemido anterior, ante toda nuestra debilidad, ante todo el sufrimiento, no sabemos. ¿Qué no sabemos? No sabemos pedir como conviene ante esa debilidad, ante esa fragilidad, pero sí sabemos algo. Verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto viene como un bálsamo para nuestra alma, porque si bien es cierto, somos incapaces de conocer aquello en cuanto a pedir como conviene, pero por otro lado, sí estamos conscientes y sí tenemos la seguridad de conocer que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El creyente puede tener certeza. No es algo ambiguo lo que Pablo está enseñando en este versículo 28 específicamente. Bueno, ¿qué es lo que sabe el creyente? ¿Cuál es la certeza del creyente? Lo siguiente, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, primera expresión ya explicada. Y sabemos, pero sabemos, habla de una certeza, habla de un conocimiento, habla de estar consciente o informado de algo, en contraposición a la debilidad que tenemos como creyentes de que no sabemos cómo pedir lo que conviene. Entonces, esto es lo que sabe el creyente, esta es la certeza que tiene el creyente, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Se puede leer a quienes aman a Dios. ¿Por qué? Porque la expresión a los que se refiere a personas. Por lo tanto, perfectamente podríamos allí ocupar la palabra a quienes aman a Dios. Porque, insisto, se refiere a personas, se refiere a individuos creyentes, indudablemente. Aún en medio de sus aflicciones, quiero ser reiterativo en esto, aún en medio de sus aflicciones, padecimientos, debilidades y gemidos, estamos con una certeza que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una aclaración útil y necesaria. Pablo no está diciendo que todo lo que ocurre a un creyente es bueno en sí mismo. ¿Por qué es importante aclarar eso? Bueno, porque los creyentes desgraciadamente pecamos y eso no es bueno. Satanás tiene artimañas, eso no es bueno. Satanás nunca va a hacer algo bueno. Entonces, es importante aclarar eso. Pablo no está diciendo que todo lo que ocurre a un creyente es bueno en sí mismo, porque hay cosas malas, hay cosas pecaminosas. Sin embargo, tenemos a un Dios todopoderoso, todo soberano y todo sabio, que puede usar esas cosas pecaminosas, malas, y transformarlas solo desde su trato todopoderoso, todo soberano y todo sabio, y hacerlo que cooperen para nuestro bien. Lo vamos a explicar al final con un ejemplo bíblico.
Bueno, a los que aman a Dios. Podríamos decir los que están amando a Dios, los que se caracterizan por amar a Dios, los que por su estilo de vida aman a Dios. Alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo es este amor? ¿O cómo debería ser este amor de los que aman a Dios? Bueno, debería ser un amor autosacrificial, determinante, no sujeto a emocionalismo, no sujeto a sentimentalismo, sino a una determinación incondicional. Con esto tampoco estoy diciendo que la emoción es mala y tampoco estoy diciendo que el sentimiento es malo. La emoción, el sentimiento es algo que Dios nos dio. Dios nos creó así. Pero cuando el creyente es gobernado por el emocionalismo y el sentimentalismo, entonces no puede entrar ahí el amor real bíblico hacia Dios. A los que aman a Dios, no solamente por quién es Él, sino por lo que ha hecho por nosotros. Bueno, consultemos el capítulo 8 para tener más amplitud de esta expresión a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Bueno, si tomamos el capítulo 8, como dije, podemos decir que los que aman a Dios son los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice el verso 1, capítulo 8? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús van a amar a Dios, indudablemente. Los que han sido liberados del poder de la ley y de la muerte, versículo 2. Esos son los que aman a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, todos los que han sido librados de la ley del pecado y de la muerte deberían ser los que aman a Dios, porque son los creyentes. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, versículo 4. Los que aman a Dios son los que piensan en las cosas del Espíritu, de acuerdo al versículo 5. Los que aman a Dios son los que mora el Espíritu de Dios, versículo 9. Los que serán vivificados por el Espíritu, versículo 11, Los que fueron adoptados y pueden clamar a Dios, Abba Padre, versículo 15. Los que son hijos y por tanto herederos de Dios y coherederos con Cristo, versículo 17. Todas esas expresiones nos ayudan para comprender que esos mismos son los que aman a Dios. En otras palabras, los que aman a Dios son los creyentes genuinos, los cristianos verdaderos. Alguien podría preguntar y decirme, pastor, bueno, entonces, ¿por qué yo puedo amar a Dios? Primera de Juan 4:19 te contesta con claridad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gálatas 2:20 dice, el cual me amó y se entregó por mí. Porque el amor de Dios hacia nosotros es entrega. De la misma forma, nuestro amor a Dios debería ser entrega también incondicional. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, esos que fueron primeramente amados por el Padre, ahora ellos lo aman a Él. Pero, ¿de qué manera lo demuestran? Pastor, explíquenos de una manera más clara todavía quiénes son los que aman a Dios. Juan 14, vamos a abrir la Biblia allí. Juan capítulo 14, versículo 15, para ver algunos pasajes, hablando el mismo Señor Jesucristo aquí, palabras que registró el apóstol Juan. Juan 14, 15, un pasaje conocido
Cristo dice, si me amáis, un sí condicional, si me amáis, hay una consecuencia, hay un efecto. ¿Cuál es? Guardad mis mandamientos. Entonces Cristo, en otras palabras, está diciendo, si alguien me ama, si alguien dice amarme, ¿cuál debería ser la consecuencia? ¿Cuál debería ser el efecto? Que aquella persona guarda, atesora, obedece, se somete a los mandamientos del Señor. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos es un sinónimo de guardar, y los guarda, ese, solo ese y únicamente ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Quiero que noten el énfasis, hermanos. Cristo subrayando, Cristo acentuando esta verdad una y otra vez. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, aquí está en el sentido negativo. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, no hay que ser ningún teólogo para deducir esto. Es muy simple la enseñanza de Cristo. Por un lado, Cristo dice, si alguien me ama, ¿qué debería hacer? Guardar mis mandamientos. Si hay alguien que no me ama, ¿cuál es la consecuencia? No va a guardar mi palabra. Es sencillo de entender, hermanos. No hay que darle tanta vuelta al sentido de lo que el Señor quiso aquí transmitir a sus discípulos. Versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, aquí ahora el Señor se pone como un ejemplo práctico y experimental. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Pregunta para ustedes, ¿por qué Cristo hizo lo que el Padre le mandó? Porque Cristo amó a su Padre. ¿Y cómo sabemos que amó a su Padre? Porque obedeció lo que su Padre le mandó. Hermanos, esa es la actitud que todos nosotros debiéramos tener ante la palabra del Señor. Si amamos a Dios, si estamos dentro del grupo del apóstol Pablo hablando a los Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, entonces nuestra actitud debería ser someternos a su palabra, obedecer sus mandamientos. Insisto, amar a Dios no es sentimentalismo, no es emocionalismo, no es una euforia, no es un amor platónico, es la determinación de obedecer a su palabra. También estoy de acuerdo, hermanos, y podría darle la razón a alguien que me diga lo siguiente: pastor, pero no amamos a Dios como deberíamos de amarlo. ¿No es así? Es verdad. En ese sentido puedo darte toda la razón. Es verdad, no amamos a Dios como deberíamos amarlo o como quisiéramos amarlo. Pero hay un atributo maravilloso del Señor que es la omnisciencia. El Señor conoce profunda, íntima y de manera plena y absoluta que aun cuando hay días que no demuestro que le amo, Él sabe que sí lo amo y que lucho cada día por agradarle, que la lucha está presente en mi carne, como dijo Pablo en Romanos 7, pero Dios sabe que lo amo. Y en ese amor vamos creciendo cada día en santificación del Espíritu también. Somos fluctuantes, desgraciadamente. Muchas veces somos variables, lamentablemente, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios por su omnisciencia, porque Él sabe que lo amamos
y también sabe que nosotros queremos esforzarnos en la gracia para cada día someternos más y más a su palabra y demostrar en consecuencia cuánto le amamos a Él. Entonces, hermanos, y sabemos que, primera frase analizada, a los que aman a Dios, segunda frase analizada, pero falta algo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Solo a los creyentes verdaderos, es decir, a los que aman a Dios. A esos les ayudan a bien todas las cosas. Otra aclaración importante. El texto no está diciendo que todo va a salir bien, sino que todas las cosas les ayudan a bien. Es diferente el sentido. Mira, voy a poner un ejemplo. Hace algunos años conocimos a un matrimonio que estuvo aquí en la congregación con nosotros. Y ellos intentaron por muchos años tener familia, tener hijos. Hubo pérdidas. Y vamos a suponer que ante la primera pérdida de ese bebé, alguien se le acercó a estos hermanos y les dijo lo siguiente: no se preocupe, hermana, no se preocupe, hermano. Todas las cosas ayudan a bien. Confíe en el Señor pronto le va a dar otro bebé. Lamentablemente pasó el tiempo, hubo nuevamente un embarazo, otra pérdida. Llegan nuevamente las personas y le dicen a este matrimonio: no se preocupen, todo ayuda bien. Dios le dará familia el día de mañana, sigan confiando en Él. Para hacer la historia corta, vieron por todos los medios, inclusive acudieron a la medicina para poder ser padres y definitivamente hoy ya a su edad, por ejemplo, nuestra hermana ya no puede tener bebé. Por tanto, Dios, por una decisión soberana, no les permitió ser padres. Entonces, si todo ayuda bien, significa que todo va a salir bien y que si perdió un hijo, Dios le va a dar 1 o 2 hijos más. No significa eso. Tiene otro sentido. Por eso dije anteriormente, el texto no dice que todo va a salir bien. Y como lo dije al principio, si se te quemó la casa, no te preocupes, todo va a salir bien, por tanto Dios te va a dar una casa el doble más grande. No ese es el sentido, hermanos. Esto va mucho más allá. La mirada de este texto es una mirada eterna, divina. Bueno, 2 preguntas que hacemos a esta frase o a esta expresión de todas las cosas les ayudan a bien. Primera pregunta que le hacemos al texto: ¿qué son todas las cosas? Y segunda pregunta, muy relevante: ¿cuál es ese bien? Preguntas muy interesantes que vamos a tratar de contestar. En primer lugar, ¿qué son todas las cosas? Abran sus oídos, hermanos, porque el apóstol Pablo aquí está hablando ha venido hablando, introdujo los términos de aflicción, debilidades. A partir del versículo 18, Pablo utilizó las aflicciones del tiempo presente, ¿recuerdan? Después habló de las debilidades, después habló en el verso 22 de los gemidos de la creación y del creyente esperando la adopción, la consumación en la glorificación. Por lo tanto, todas las cosas involucran principalmente aflicciones, debilidades, gemidos, dolores, angustias. Para ampliar un poco más el panorama, vamos al verso 32, porque ahí se repite todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Pero dentro de estas cosas, curiosamente, verso 35, miren lo que Pablo describe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Todas estas cosas pertenecen a todas las cosas que Dios usa para nuestro bien. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, todo esto está también integrado en todas las cosas que ayudan a bien al creyente, a los que aman a Dios. Todas las cosas es una expresión muy amplia. Podemos decir entonces, todo lo que sucede en el universo, todo evento que se desarrolla en esta vida, sea adverso o favorable, sea positivo o negativo. Pablo dice que a los que aman a Dios, todas esas cosas les ayudan a bien. Muerte, hambre, desnudez, escasez, aflicción, debilidad, gemido, etcétera, etcétera. Eso también está incluido. Por eso es que es tan contraproducente cuando todos estos profetas de la prosperidad te dicen que Dios quiere pura salud, pura prosperidad y quiere puras cosas buenas para ti. Es insostenible, hermanos. Todo lo que el creyente pueda vivir, incluido el sufrimiento, se involucra en la expresión todas las cosas. Ahora bien, segunda pregunta que le hicimos al texto, respondámosla, ¿cuál es ese bien? Porque el texto dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Será que si me enfermo, Dios me va a sanar? ¿Será que si pierdo mi casa el Señor me dará otra nueva y más grande como lo dijimos en la introducción? ¿Será que si pierdo mi trabajo me voy a acercar a un hermano y decirle, no se preocupe hermano, todo ayuda bien, Dios le va a dar un trabajo donde gane el doble? ¿Será a eso que se refiere aquí el apóstol Pablo? No tiene que ver con eso, hermanos. Ahora, no me malinterpreten. Con esto no estoy diciendo que Dios no pueda darte un trabajo mejor. Con esto no estoy diciendo que Dios no pueda darte una casa mejor. No estoy diciendo eso tampoco. Lo que estoy tratando de explicar es lo que el texto dice, no metiendo cosas que no corresponden en el texto. Muy bien, este bien está relacionado con el propósito eterno de Dios para nosotros. ¿Cuál es ese propósito eterno de Dios para nosotros? Está de manera explícita dicho en el verso 29. Porque los que antes conoció, también los destinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el bien mayor. Este es el bien por excelencia. Es lo espiritual y eterno. Ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso dice el verso 29, para que fuesen hechos. Y en el verso al final del verso 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo esto está relacionado, interrelacionado podríamos decir. La expresión les ayudan es la palabra griega sunergeo, de donde tenemos la palabra sinergia. Esto es cooperar, trabajar juntos o trabajar de manera coordinada, colaboración. Entonces podríamos leer el texto. Todas las cosas cooperan, todas las cosas trabajan, todas las cosas colaboran para nuestro
bien. Dicho de otra manera, Dios trabaja a través de todo lo que el creyente pueda vivir como un instrumento, como una herramienta de conformación a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el bien mayor. A eso todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas cooperan, trabajan. ¿Quién hace que eso tenga ese fruto? El Dios Todopoderoso y Sabio. Mira, hermano, te pongo algunos ejemplos. Si tú tomas un reloj y lo desarmas y pones la perillita más pequeña en un lugar, el tornillito más pequeño en un lugar, uno de los eslabones de la cadena o de la pulsera del reloj, los numeritos, todos de manera individual, separados, independientes. Y viene alguien y ve ese pequeño artefacto, esto diría, no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque está separado independientemente del resto de artefactos, perillas, tornillos del reloj. Pero viene el relojero experimentado, viene el relojero sabio. ¿Y qué hace el relojero? Comienza a hacer trabajar, comienza a hacer que cooperen cada una de esas piezas para un bien mayor, que es componer el reloj y que el reloj finalmente nos pueda dar la hora, ser útil, cumplir el propósito por el cual se unieron esas piezas que van a trabajar de manera conjunta. Te pongo otro ejemplo, la hermana que hace tortitas o queques, como se diga en otros países, estos queques dulces o tortas, etc. Ahí tiene la levadura independientemente, el azúcar independientemente, el aceite independientemente, la harina independientemente. Yo no creo que la hermana diga, me voy a tomar 1 litro de aceite. No, ¿verdad? ¿Cuándo tiene sentido el aceite independiente? Cuando se hace trabajar, cuando coopera la levadura, el azúcar, el aceite, la harina y todos los ingredientes, cuando cooperan en forma conjunta, que la hermana maestra o la hermana pastelera va a hacer esa torta, entonces cumple su propósito el queque, la torta, cuando todos los elementos cooperan para ese bien mayor. Eso es lo que Dios hace con todas nuestras circunstancias. Eso es lo que Dios hace con todos los eventos que nosotros vivimos. Dios en su poder hace que esas cosas cooperen para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Incluido lo malo, incluido lo adverso, incluido la aflicción, incluido lo que tú me quieras decir en términos de cuestiones cotidianas de la vida. Retrocedamos por favor a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38. Este pasaje que al leerlo a primera vista es un tanto chocante. Ya van a entender por qué, pero es la palabra del Señor. Lamentaciones 3:37 dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿O lo malo y lo bueno? Interesante, ¿no? ¿Cuál es el contexto de Lamentaciones? Bueno, Lamentaciones es precisamente eso, el gemido, el lamento, el lloro de Jeremías por la destrucción del templo en Jerusalén. Y en ese contexto, Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías, son sus lamentaciones. Él dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Eclesiastés capítulo 7, verso 14.
Otro interesante pasaje con respecto a esto, Eclesiastés 7:14 dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Qué es lo uno en el texto? El bien. ¿Qué es lo otro? La adversidad, a fin de que el hombre nada halle después de él. Leo el texto, pastor, ¿leyó bien? Sí, leí bien. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto el bien como la adversidad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o cooperan para su bien. Por eso es que en el Salmo 119, versículo 91, el salmista dijo esto: por tu ordenación subsisten todas las cosas. Curiosamente, misma expresión que Pablo está diciendo en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas. Aquí el salmista dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Atención ahora, pues todas ellas te sirven. Todas ellas están a disposición del Dios Todopoderoso para llevar a cabo su propósito y la gloria de su nombre sea exaltada. Y nuestro Dios soberano tiene a su servicio todas las cosas para beneficiarte espiritualmente a ti que eres su hijo, conformándote, que es el bien por excelencia, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es que es importantísimo, querido hermano, que si estás viviendo en este momento algo favorable o adverso, si aquello que has vivido, enfermedad, alguna crisis económica, algún problema, alguna enfermedad, la pérdida del trabajo, entiendas que eso tiene un propósito: conformarte a la imagen de su Hijo. Esa es la gran ayuda. Tú que amas a Dios. Ahora, lamentablemente, si eso no te conforma a su Hijo, entonces fue un evento más en tu vida, querido hermano. Podría preguntarte entonces, después de lo que pasaste el año pasado, hace 5 años atrás, 15 años atrás, después de lo que viviste, haya sido bueno o malo, entre comillas, adverso o favorable, positivo o negativo, ¿eres más manso como su Hijo? Después de esa enfermedad, si todo ayuda bien, si todo se conforma a su Hijo, ¿eres más humilde hoy como su Hijo? ¿Entiendes el punto, hermano? ¿Eres más compasivo como su Hijo? Después de la situación compleja que viviste en tu matrimonio, en tu familia, hoy día, ¿eres más misericordioso como su Hijo? Porque estás entendiendo, hermano, que todas las cosas cooperan para que tú seas conformado a su imagen, porque hay un propósito eterno. Lo vamos a ver a continuación. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo reaccionamos y cómo vamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es el bien mayor? Aunque no lo entiendas, porque ¿cómo podemos explicar la muerte de un hijo a ese papá y a esa mamá? Más que consolarlos, estar al lado de ellos y orar por ellos. Pero esa tragedia, desde la óptica humana, es precisamente lo que Dios en su poder y sabiduría va a usar para trabajar
en la conformación del carácter de ese papá y de esa mamá conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si después de la pérdida del hijo, ese matrimonio es más santo, más piadoso, más misericordioso, esa muerte le ayudó a bien, porque Dios lo transformó para un bien. Aunque haya sido doloroso y hayan llorado por varios días probablemente. Eso es, hermanos. Ese es el bien mayor. No es que Dios, si perdiste una casa, te da otra más grande. Porque Dios puede permitir que tengas una casa más grande, pero seguir siendo el mismo creyente mediocre de siempre. Dios no quiere que tengas una casa más grande, Dios quiere que te conformes a su Hijo. Y si te conformas a su Hijo, entonces la casa más grande no te hará daño, te hará más conforme todavía a su Hijo, porque vas a ser más agradecido, vas a ser más comprensible de lo que Dios te ha dado y que todo lo que Dios te permita tener, siempre la gloria será de Él. El punto no son las cosas materiales en sí, sino lo que Dios usa, insisto en esto, para conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una de las cosas que puedo decirte, querido hermano, es que cuando estás pasando por una crisis, sea cual sea, por alguna situación desfavorable, por alguna situación negativa, dolorosa, conflictiva, angustiosa, depresiva, etc., no bases tu estado de ánimo en lo que no sabes. Basa tu esperanza y tu confianza, tu estado de ánimo en lo que sí sabes. ¿Qué es lo que sí sabes? Que Dios es bueno, que Él nunca se equivoca, que Él nunca se confunde, que Él nunca comete errores, que Él nunca se equivoca. Por tanto, todo lo que estás pasando, aunque intelectual o en tu razón no lo logres comprender, hay un Dios todopoderoso y sabio que está trabajando en ti, usando esa circunstancia para conformarte cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. No sabemos orar como conviene, somos débiles, gemimos. Pero sí sabemos esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o cooperan para nuestro bien. Thomas Watson dijo lo siguiente, atención, pensemos que, dice él, si las peores cosas obran para el bien del creyente, ¿qué no harán las mejores cosas, Cristo y el cielo? ¿Cuánto más obrarán estos para bien? Si la cruz conlleva tanto bien, ¿qué no conlleva la corona? Si tan preciosos racimos se crían en el Gólgota, ¿cuán delicioso no será el fruto que se cría en Canaán? Si hay dulzura en las aguas de Mara, ¿qué no habrá en el vino del paraíso? Si la vara de Dios tiene miel en su extremo, ¿qué no tendrá, su cetro de oro? Si el pan de aflicción es tan sabroso, ¿qué no será el maná? ¿Qué no será la ambrosía celestial? Si el golpe y el azote de Dios obran para bien, ¿qué no harán las sonrisas de su rostro? Si las tentaciones y los sufrimientos son motivo de gozo, ¿qué no será la gloria? Si hay tanto bien en el mal, ¿qué no será ese bien donde no habrá ningún mal? Si las misericordias disciplinarias de Dios son tan grandes, ¿qué no serán sus misericordias supremas? Por tanto, culmina él diciendo, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Fin de la cita. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para
nuestro bien. ¿Cuál es ese bien? Conformarte a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Esa es la actitud correcta. Ese es el pensamiento correcto. Ser conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. En cuarto lugar, la última expresión, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito. Aquí llegamos a la cumbre de lo celestial y eterno de todo lo anterior. Aquí Pablo aclara la idea anterior. Conforme a su propósito, y el verso 29 también dice, conformes a la imagen. Por eso utiliza también la preposición para, que indica propósito. La palabra propósito aquí, protesis en el griego, es un plan, un resultado esperado. Y llamados aquí son los cletos, es decir, los escogidos, los llamados aquí. Los que conforme su propósito son llamados. Este propósito se menciona en otros versículos, porque ¿cómo se llama el título de esta primera parte? El propósito eterno de Dios. Consultemos ahí Romanos 9:11. Pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para aquel propósito de Dios conforme a la elección, es decir, este propósito aquí está enfatizando esa elección que fue desde antes de la fundación del mundo, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Por eso en el verso 28 al final dice, llamados conforme a ese propósito. En Efesios también capítulo 3, versículo 10 y 11 dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito, y aquí Pablo habla de manera explícita, eterno, propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en 2 Timoteo 1, versículo 8 y 9 dice así, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, y aquí está, sino según el propósito suyo, ese plan suyo, ese resultado esperado final suyo, y la gracia que nos fue dada, ¿cuándo? ¿Y en quién? Bueno, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Este es el argumento objetivo de Dios. Si amas a Dios, es porque Él te ha llamado eficazmente a salvación conforme a su plan o conforme a su propósito eterno, desde antes del tiempo de los siglos o desde antes de la fundación del mundo, que son expresiones sinónimas. Por eso es que vamos a ver en la próxima enseñanza que antes de este llamamiento está el preconocimiento de Dios y la predestinación. A todos los que antes conoció, los llamó. A todos los que antes predestinó, llamó. Y ahí viene una serie de verbos que son los que vamos a estudiar, si Dios lo permite, en la próxima enseñanza. Por lo tanto, aquí, en el verso 28, los que conforme a su propósito son llamados. Estos llamados son aquellos que Dios, por su obra de gracia,
mediante la fe, abre sus corazones para que puedan creer y ver la gloria y el poder y la sabiduría de Dios. Como lo dice claramente primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Mas para quiénes? Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría, de Dios. Estos llamados, lo vamos a ver en las próximas enseñanzas, serán glorificados infalible, indudable e inquebrantablemente. Y eso lo vamos a explicar a través de la llamada cadena de oro de la salvación. Por tanto, su propósito eterno está concentrado aquí, ser hechos conformes a su imagen y llevarnos a la gloria. Para esto nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y a causa de todo esto, nosotros le podemos amar a Él. Y a causa de todo esto, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito eterno son llamados. Y esas son todas las cosas que ayudan a bien para este propósito, incluidas las adversas, incluidas las aflicciones, incluidas las cosas positivas, negativas e incluido el pecado. ¿Cómo? ¿Tan así? Así es. Comprobémoslo con este ejemplo como les dije anteriormente. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 45 en primer lugar y después vamos a leer el capítulo 50 del mismo libro. Antes de leer esto, quiero señalarles que aquí estamos en el contexto de la vida de José y el propósito de Dios para con él, aun cuando fue pecaminoso el pensamiento y acción de sus hermanos. Lo vendieron por envidia. ¿La envidia es un pecado? Sí. Eso fue pecaminoso. La esposa de Potifar se enamoró de él y lo quiso seducir. Luego lo acusó de haber intentado violarla. ¿Fue pecaminoso eso? Sí. Producto de todo esto, José termina en la cárcel. Sin embargo, miren ustedes lo que dice Génesis 45:5. Una vez que se encuentra con sus hermanos y se dirige a ellos, les dice, Génesis 45:5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es decir, José está tratando de advertir a estos hermanos y consolarlos al mismo tiempo, que no se sientan mal, que no se duelan por esa acción pecaminosa que tuvieron. Y José da la razón. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Alguien podría decir, ¿cómo que me envió Dios, José? ¿No fueron tus hermanos los que te vendieron? Sí, pero a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para un bien mayor. ¿Fue pecaminoso lo que hicieron los hermanos de José? Sí, pero Dios lo usó para el bien de José. Y un Dios lleno de gracia también para bendecir a los hermanos de José. Ahora vamos a Génesis 50, con esto vamos terminando. Génesis 50, del 15 al 21.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Aquí hubo un mal sin lugar a dudas. Hubo un pecado aquí sin lugar a ninguna duda de parte de los hermanos de José a José. 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y atención por favor a lo siguiente, porque aquí va a tomar mucho más sentido lo que hemos explicado en toda esta enseñanza. Versículo 20. Vosotros, es decir, los hermanos de José, ¿pensasteis mal contra mí? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas, incluidas las negativas, las adversas, lo pecaminoso inclusive, como estamos comprobándolo aquí con los hermanos de José. José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios hizo que todo eso cooperara para nuestro bien, porque José amaba a Dios. Para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Con esto tampoco estoy promoviendo que peques, hermano, para ver cuán bondadoso es Dios, porque eso es una conclusión pecaminosa. Si has pecado, bueno, arrepiéntete y pídele perdón al Señor, y Dios claro que puede transformar aquello, aunque ahora sufra las consecuencias, en un bien mayor en un futuro, indudablemente. Pero la Biblia dice: estas cosas os he escrito, el apóstol Juan, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, tenemos esta certeza que a quienes aman a Dios, quienes obedecen su palabra, quienes están dispuestos a someterse a su voluntad, todas las cosas que podamos experimentar en este mundo caído, inclusive con nuestro propio cuerpo todavía muerto de carne, todas las cosas pueden cooperar para nuestro bien. A los que conforme a su plan eterno, a los que conforme a ese resultado final que Dios estableció, son llamados eficazmente a la salvación. Para que así el Señor sea el único glorificado. Y lo que hace Pablo a continuación es explicar ese propósito eterno con estos 5 verbos que van a ser de tremenda bendición para cada uno de nosotros en la siguiente enseñanza. Termino con esto antes de orar. ¿Lo que le hicieron a Cristo en la cruz fue pecaminoso? Sí. La humillación, el desprecio, la tortura, la blasfemia, la difamación, las calumnias en contra del Hijo, ¿fueron todas esas cosas pecaminosas? Sí. Fue la acción más trágica y horrenda de los seres humanos en contra del Santo de Dios.
El pecado más terrible no fue lo que hicieron los del diluvio, los pervertidos de Sodoma y Gomorra. No fue el Holocausto, no fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La peor tragedia fue haberle quitado la vida al Hijo de Dios. Sin embargo, detrás de esa acción pecaminosa, detrás de esa acción de parte de los seres humanos que le hicieron lo que le hicieron al Maestro, estaba escondida, estaba detrás la multiforme sabiduría, el todo poder de Dios, la inteligencia suprema de nuestro bendito, inefable, insondable Dios soberano, todopoderoso, Rey del universo, que es la salvación eterna de aquellos que estaban destinados conforme a su propósito eterno salvífico. La cruz de Cristo el Señor. Que el Señor ilumine estas verdades a través de su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Oramos. Padre bendito, muchas gracias por tu amor hacia con nosotros y gracias porque nos has capacitado también para amarte a ti. Porque hay un propósito eterno tuyo decretado desde antes de la fundación del mundo. Por eso podemos amarte, Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros. Y por tanto aquellos, solo aquellos, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Cooperan para que ese propósito eterno que es ser conformados, semejantes al cuerpo de la gloria tuya, Señor, sea llevado a cabo. Muchas gracias por estas verdades tan maravillosas que deleitan nuestro corazón, que edifican nuestra mente, que fortalecen nuestro espíritu, que aumentan nuestra fe. Pero no solo nos queremos quedar en eso, Señor, también queremos demostrarlo con nuestra vida cotidiana, con nuestra obediencia, con nuestras obras, que realmente estamos agradecidos de haber sido considerados, marcados por ti, Señor, en este propósito eterno salvífico. A ti la gloria, Señor, y muchas gracias por esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén.